respuesta sobre cuánto durarán los apagones no las tenemos ahora. Ministro de Energía encargado Roberto Luque afirma que no hay fecha para el fin de los cortes de luz. También señaló que se analiza la contratación de barcazas para la generación de energía. Presidente Daniel Noboa tiene 5 días para enviar varios proyectos de ley a la Asamblea Nacional, una vez que se oficialicen los resultados de la consulta popular y referéndum constitucional. Lluvias han causado devastación en varios sectores del país, afectando carreteras, viviendas y causando graves daños. Hallan un cuerpo desmembrado en 2 maletas en el norte de Quito. Se desconoce la identidad de la víctima. Fiscalía sospecha que está vinculado con amenazas que recibió la fiscal Diana Salazar. En lo internacional, en Estados Unidos, la fiscalía aseguró que el expresidente Donald Trump orquestó un plan delictivo para cometer fraude electoral en 2016. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Televidentes, buenas noches. Empezamos esta semana de trabajo con las noticias más destacadas. La fecha de hasta cuándo duren los cortes de luz es incierta. Así lo reveló el ministro de Energía. Por ello se analiza la contratación de barcazas para la generación eléctrica. Veamos. No hay fecha para el fin de los apagones. Lo dijo el ministro de Energía encargado Roberto Luque mediante una rueda de prensa. Aseguró que la situación responde a la peor sequía de los últimos 60 años y a la falta de mantenimiento en el sistema eléctrico. La respuesta sobre cuánto durarán los apagones no las tenemos ahora porque depende mucho del tema hidráulico, del tema hidrológico y las lluvias que se generen en los principales embalses del país. Hoy tenemos un déficit que anda del orden de 20 gigavatios hora todos los días y lo que nosotros esperamos es que a medida de que siga lloviendo, el embalse sigue aumentando. Es verdad, por ejemplo, la mayoría de gente vio que el embalse de Mazar había llenado y se prendió una turbina, pero eso no quiere decir que esté en toda su capacidad. El déficit de energía es de 1.000 megavatios de potencia. Es por ello que se analiza la posibilidad de la contratación de barcazas, un proceso que podría durar hasta 20 días. Se han desempolvado ofertas de años pasados con al menos 3 empresas. Que unos oferentes proponen 2 o 3 barcazas con una generación de 300 o 400 megas. Los plazos no están bien establecidos, los precios tampoco están bien establecidos. Entonces nos hemos comunicado con empresas sin intermediarios, esto es importante, no vamos a usar intermediarios y le vamos a pedir a estos oferentes una estandarización, de tal manera que ellos puedan ofertarnos y nosotros podamos comparar. El ministro añadió que buscan que el sector privado instale una nueva generación de electricidad, barajando así alternativas. Nosotros ahora estamos trabajando en normativas que esperamos tenerlas en aproximadamente 15 días para que la Agencia de Regulación y Control apruebe de una vez por todas resoluciones que puedan permitir que se importe gas natural como una fuente alterna para generación eléctrica y lo mismo con energía solar. El gobierno actualizará diariamente la situación del país a través de una página que será anunciada en las próximas horas. Informó Marilyn Jaramillo. Las jornadas escolares se modifican debido a los cortes de luz, según lo publicó el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la jornada nocturna pasa a no presencial. Pero, ¿qué ocurrirá cuando empiece de forma oficial el nuevo ciclo escolar en la región Costa y Galápagos? Adriana Peralta conversó con la subsecretaria de Educación de la Zona 8 y nos cuenta más. El inicio de clases en la región Costa y Galápagos está previsto para el 29 de abril, pero según comunicó la cartera de Educación, aquí también podrían modificarse los horarios debido a los cortes de luz, es decir, que la jornada matutina en modalidad presencial continúe con clases normales, mientras que la jornada vespertina tendrá clases desde las 12:30 hasta las 17 horas y la jornada nocturna pasaría a no presencial. No significa que son herramientas o que vamos a utilizar herramientas virtuales necesariamente. Nosotros como Ministerio de Educación estamos preparados con fichas pedagógicas, con visitas a las casas,
Tenemos un sinnúmero de dinámicas pedagógicas. Hasta el momento hay 44.041 nuevas inscripciones para la educación pública en este periodo y han existido 46.950 traslados, además de una ampliación del periodo de matrículas, según precisó la subsecretaria de Educación de la Zona 8. Era hasta el 20 de abril, pero se amplió al 24 de abril. Los traslados de institución pública a otra institución pública en la fase 2 también se amplió del 26 al 29 de abril. Son cronogramas que los padres de familia y evidentemente lo pueden realizar a través de nuestra página web de manera gratuita. 12 instituciones educativas han sido intervenidas de forma integral. En ese sentido, el regreso a clases no se vería interrumpido por temas de mala infraestructura, al menos en Guayaquil, Durán y San Borondón, precisó. Si bien pudiese existir algún tipo de daño en la infraestructura, pero no genera una imposibilidad para iniciar clases. Eso es importantísimo. Todas nuestras instituciones educativas están aptas para poder recibir a los estudiantes y empezar un nuevo periodo lectivo sin problema. En esta zona hay aproximadamente 400.000 estudiantes, informó Adriana Peralta. Los apagones continúan en el Ecuador. En ciudades como Guayaquil, los comerciantes señalan que ya registran pérdidas por la falta de energía para el normal desarrollo de sus actividades. Plena avenida 9 de octubre, en el centro de Guayaquil, los semáforos no funcionaban y los conductores debían sortearse el paso en cada esquina. El comercio también se vio afectado. Negocios de comida o bebidas frías debieron incorporar un generador de energía, aumentando el ruido que normalmente ya es alto en esa zona céntrica. Otros comerciantes debían conformarse con observar que en sus locales ya no llegaba la clientela en la misma cantidad que en los días de atención normal. Estamos casi por la mitad, un 50%. Todo el negocio no está produciendo lo que debería de producir. A falta de energía para activar las cajas registradoras, debían anotar manualmente cada compra sobre un cuaderno para registrarlo después, una vez que regrese la energía. Tenemos papeletas vacías, anotamos el pedido y a lo que venga la luz ya facturamos en la computadora. La lluvia fuerte de este fin de semana les hizo creer que ya los apagones iban a disminuir, pero no fue así. Estábamos contentos, incluso el día de ayer conversamos con mis compañeros y decíamos, mañana ya no se va a ir la luz, porque pensamos que iba a haber hoy día energía, pero realmente siguen los apagones. Informó José Morales. Una vez que se oficialicen los resultados de la consulta popular y referéndum constitucional, el presidente de la República tiene 5 días para enviar varios proyectos de la ley a la Asamblea Nacional, la cual debe tratarlos de manera urgente. De las 9 preguntas aprobadas en el referéndum constitucional y consulta popular, 4 entrarán en vigencia de manera inmediata una vez que se publiquen los resultados oficiales de las elecciones. La reforma parcial propuesta por el expresidente de la República, Guillermo Lasso, en relación al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, también las judicaturas especializadas en materia constitucional y finalmente la pregunta relacionada con la extradición de ecuatorianos y adicionalmente hay que agregar el control de armas, pero ahora se establece que se lo haga en los alrededores de los centros de privación de libertad. Las 5 preguntas correspondientes a los literales G, H, I, J y K de la consulta popular, en cambio, deberán esperar a ser tramitadas por la Asamblea Nacional. El presidente de la República, una vez que estén promulgados los resultados definitivos y oficiales de la consulta, tiene 5 días para enviar esto a la Asamblea Nacional y nosotros tendremos en la Asamblea Nacional 60 días para hacer las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea en primera instancia deberá procesar estos proyectos en el Consejo de Administración Legislativa, órgano que derivará los proyectos a las diversas comisiones, y se prevé que las mesas de justicia y seguridad se hagan cargo de la nueva normativa. El presidente tiene listos los proyectos, estamos esperando la proclamación de resultados oficiales y tendrá que enviarlos a la Asamblea. El oficialismo espera que las 5 preguntas remitidas a la Asamblea sean tramitadas sin contrapuntos políticos, pues indican debe cumplirse de forma irrestricta la voluntad popular. Es decir, que la Asamblea no podría irse en contra de ninguno
de los conceptos y de las premisas que constan ni en las preguntas ni en los anexos. Pueden hacer modulaciones, observaciones, sin duda. Tiene la libertad la Asamblea, pero creo que la posibilidad de no aprobar los proyectos de ley debería estar descartada. Si el legislativo se excede en los 60 días para aprobar estas normativas, se configuraría un eventual incumplimiento de funciones que derivaría incluso en la destitución. Informó Álvaro Terán. 22 horas con 10 minutos, amables televidentes, y vamos a actualizar rápidamente la información del Consejo Nacional Electoral con respecto al escrutinio de actas de esta consulta popular y referéndum. Con corte realizado a las 21 horas con 7 minutos, ya en 9 provincias ha culminado el procesamiento de actas de escrutinio. Ahí vemos en Chimborazo, Santo Domingo de los Áchilas, Imbabura, Cañar, Loja, Galápagos, Napo, Zamora, Chinchipe y Bolívar. Allí ya se han contabilizado el 100% de actas. También damos paso ya a los resultados. Vamos a ver cómo avanza el porcentaje, cuántas personas sufragaron por el sí y cuántas lo hicieron por el no. Ya tienen en su pantalla, amables televidentes, la información. Con corte a las 22 horas con 5 minutos, la pregunta del literal A, que hace referencia al apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas. Alcanzó el 72.68% los votos afirmativos, mientras que los votos negativos el 27.32%. La pregunta B, que habla sobre la extradición, le dio un total del 64.73% de votos afirmativos, mientras que en votos negativos 35.27%. En la pregunta C sobre las judicaturas especializadas, votaron que sí el 60.23% y por el no el 39.77%. En la pregunta D sobre arbitrajes internacionales, alcanzaron votos positivos el 34.81% y por el no el 65.19%. En la pregunta E, trabajo por horas y plazo fijo. Aquí lideró los votos por el no con el 69.54%, mientras que el sí obtuvo una votación del 30.46%. Vamos también a revisar, estas son las preguntas sobre el referéndum, pero ¿qué pasa con la consulta popular? También tenemos ya información oficial del Consejo Nacional Electoral. Ahí tienen en su pantalla, amables televidentes. Estas son las cifras que maneja de forma oficial el CNE. En la pregunta F, control de armas e ingreso a las cárceles, alcanzó el 70.13% los votos afirmativos y por el no votó el 29.87% de la población. En la pregunta G, sobre el incremento de penas en 10 delitos, votó por el sí el 67.78% de la población, mientras que por el no el 32.22%. Pregunta H, sentencias completas en prisión. Alcanzó el sí el 67.12%, mientras que el no el 32.88%. Literal I, tenencia o porte de armas de uso militar como delito. Por el sí, el 64.31%, por el no, el 35.69%. Pregunta J, armas incautadas para uso de Fuerzas Armadas y Policía. 64.49% votó de forma afirmativa, mientras que el 35.51% votó por el no. En la pregunta K, alcanzó el sí el 61.37% y por el no el 38.63%. Información oficial publicada en la página del Consejo Nacional Electoral. Y en torno a esta información, amigos, el triunfo del sí en la consulta popular fortalece la política anticriminal del gobierno y obliga a la Asamblea a aprobar el endurecimiento de penas y la prohibición de que sentenciados por delitos graves se beneficien con medidas sustitutivas.
Hablamos con el analista político César Febres Cordero y el criminólogo Juan José Hidalgo. Para el presidente se allana el camino de su lucha sin tregua contra el crimen organizado. El resto es un asunto que al menos por ahora terminó ayer y lo que viene. Un gobierno victorioso le van a exigir más resultados y va a tener que concentrarse mucho en la seguridad, que aparte ha sido el tema imperante estos meses, estos años. Puede ser una oportunidad estos resultados para decir: estamos moviéndonos hacia la siguiente etapa. Sus propuestas obtuvieron el mayoritario apoyo popular, que superó el 60% en cada una de las 9 preguntas. Endurecimiento de penas. Ninguna medida sustitutiva para los que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada. Un habeas corpus al portador. A ver, la Asamblea Nacional tiene que cumplir lo que dice el pueblo. El pueblo votó. Los grupos políticos que querían que no se vote por el no ganaron, al menos no en los temas de seguridad. Y si ellos son respetuosos con la voluntad popular, con la democracia... Coinciden en que la ciudadanía asumió un voto informado, un clamor que se volcó en más de 6 millones de papeletas, aunque Hidalgo cree que aún hay un cabo suelto. Si no, por ejemplo, la extinción de dominio, que fue aprobada, ¿no?, con todo lo que es el anexo, no servirá de nada si es que la justicia, si es que la administración de justicia, en este caso la fiscalía, no pone una unidad con recursos, con efectivos, con todo, para poderle caer, por ejemplo, los bienes de los narcos, ¿no? En lo político, un mapa legislativo inconsecuente. Elecciones en la puerta de Palacio. Creo que el rol de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, fue bastante penoso, ¿no? Empezó a hablar de lo que sería el pago por horas para los sectoriales, y eso confundía a la gente porque había titulares que hablaban de $7 o más, de $12, que eran para el sector petrolero, y la gente decía: eso es inverosímil, no va a llegar a mí. Lejos de la polarización política, la consigna, afirman, es que el enemigo mutuo empiece a caer, informó Jorge Escobar. Y hoy el país amaneció con una muy buena noticia: la recaptura de Fabricio Colón Pico en el cantón Puerto Quito, al noroccidente de Pichincha. El operativo policial también permitió la captura de otras 4 personas y se logró el decomiso de armas de fuego, celulares y dinero en efectivo. A Fabricio Colón Pico y su brazo armado encargado del tema logístico, abastecimiento y protección, la policía le cayó en horas de la madrugada. Los uniformados llegaron hasta una hacienda ubicada en Puerto Quito, donde se escondía desde hace aproximadamente 3 meses y medio, luego de fugar el pasado 8 de enero de la cárcel de Riobamba. Ya tenía una difusión de Interpol, una difusión roja alertada a nivel de todos los países. Los uniformados fueron recibidos a bala, el ataque fue repelido y Colón Pico, principal blanco de la policía, buscó huir. Aprovechando la oscuridad, conocía el terreno, al parecer tenía una ruta de escape, pero el plan no le funcionó. Los equipos especiales de la policía lo atraparon antes de que se interne en el sembrío de cacao. Y sin ningún tipo de bajas. Eso es un operativo limpio para la Policía Nacional. Junto a Colón Pico estaban 4 personas más, 2 que tenían la calidad de prófugos, su hermana y un sujeto implicado en un asesinato en la localidad de Guayabamba. En total 5 personas fueron capturadas, todas con amplia experiencia delictiva. Tras su captura, Fabricio Colón Pico llegó a media mañana hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía, cuyas instalaciones permanecieron bajo estricto resguardo policial. Colón Pico está considerado como un objetivo de alto valor para la fuerza pública. En la finca decomisaron 2 pistolas, un fusil, munición y dinero en efectivo. Según la policía, Colón Pico, un ícono en el ámbito delictivo, seguía al mando de una organización terrorista que opera en el distrito metropolitano de Quito. Él se encuentra liderando este grupo terrorista y sobre todo también tiene sus brazos operativos. Además, la policía decomisó 7 celulares, medios de comunicación que serán claves en la investigación para saber quién le ayudaba, con quién conversaba. El tema de los contactos y sobre todo el tema de la generación del flujo de llamadas o a su vez del flujo de mensajes, que nos va a dar un entendimiento claro. Alias Capitán Pico fue detenido el pasado 5 de enero por secuestro y en el marco del caso Metástasis la fiscal le acusó de quererla matar. Colón Pico, ahora sí lo digo públicamente, y que me vengan a asesinar. En Quito informó Iván Casamen.
Colón Pico, recapturado este lunes 22 de abril, tiene por lo menos 3 décadas en las redes del AMPA. Una breve historia de su actuar delictivo en la siguiente nota. Son 46 los años que han cruzado por la vida de Colón Pico. Al menos 30 de aquellos, este cabecilla criminal lo ha dedicado a delinquir. De ahí que sus primeros antecedentes daten de la década de los 90 del siglo anterior, acumulando a la fecha más de 18 detenciones y decenas de procesos judiciales por delitos como narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, robo y extorsión. Entre sus primeras operaciones en contra de la ley consta el robo en ejes viales utilizando vestimenta policial. Ya en el año 2009, a su haber, se sumó el asalto en Santa Clara a un supermercado donde murió una persona. Sumado a todo eso, fue uno de los más buscados, ingresando a prisión y posteriormente saliendo bajo un beneficio penitenciario que lo obligó a utilizar grillete electrónico. Con ese abultado currículum delincuencial, al parecer nunca pasó por la mente de Colón Pico dejar la vida criminal. Así, en 2019 volvió a ser detenido por la supuesta extorsión a taxistas, a quienes se dice pedía $30 mensuales. Según la información que se desprende de inteligencia policial, el capo criollo se mantiene activo, ahora perteneciendo a la banda terrorista Los Lobos, quienes tienen en su carrera el microtráfico de drogas y el sicariato. Larga trayectoria que aparentemente cierra un nuevo capítulo con su recaptura. Informó Javier Rosero. Hallan un cuerpo desmembrado en 2 maletas en el norte de Quito. Se desconoce la identidad de la víctima. Fiscalía sospecha que está vinculado con amenazas que recibió la fiscal Diana Salazar. Causó alarma en el sector del ingreso a Velasco Norte de Quito la presencia de 2 maletas de donde salía sangre. Inmediatamente la novedad fue notificada a la policía. Agentes de servicio urbano llegaron para verificar qué había en los bultos y confirmaron que eran restos humanos. En la maleta se encontraban partes de un cuerpo humano, específicamente las extremidades y el dorso, y en el saco de yute una cabeza. Inmediatamente solicitaron la presencia de agentes de la DINASED y criminalística. En efecto, confirmaron que se trataba de los restos de una persona que fue desmembrada. Se desconoce su identidad. La policía indicó que el sitio donde fue abandonado se trata de una escena secundaria, que el hombre de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado y descuartizado en otro punto de la ciudad. La data de muerte de esta persona no va más allá de las 24 horas. La causa de la muerte es de asfixia por estrangulación y posterior es decapitada y desmembrada. La pericia técnica nos va primeramente a individualizar quién es y de esa manera poder conocer cuál es el entorno más cercano y sobre todo también si tiene algún tipo de vinculación o antecedente penal que pueda ser una de las motivaciones por las cuales fue desmembrado. Ante el escalofriante hecho y por la cercanía a la urbanización donde vive la fiscal general del estado, la institución emitió un comunicado señalando que durante el fin de semana se emitieron informes de inteligencia sobre posibles atentados en contra de la vida de la máxima autoridad de la institución, mismos que incluían advertencia de la comisión de otros actos violentos. En este sentido, presume que tiene relación con estas alertas de seguridad. Quien da la primera alerta a las 3 horas con 42 minutos es parte del equipo de uno de los cercos externos de la cápsula de seguridad de la Fiscalía, de la señora Fiscal General. En Quito informó Iván Casamen. 22 horas con 23 minutos, hacemos un corte comercial, pero cuando regresemos de esta pausa, lluvias han causado devastación en varios sectores del país, afectando carreteras, viviendas y causando graves daños. Volvemos enseguida. Más información, amigos. Cientos de personas caminaron por más de 3 horas para salir de la zona de 31 kilómetros afectada por varios derrumbes y colapso de varios tramos de la carretera en la vía Cumandá-Payatanga, en la provincia de Chimborazo. Las autoridades piden utilizar vías alternas para llegar a otras ciudades. 5 personas están desaparecidas. Ya en las primeras horas de la mañana de ese lunes se podía divisar desde el aire la magnitud de lo que había sucedido en el recinto Cruz de Hueso.
la principal carretera que une a la provincia de Guayas con Chimborazo, en Cumandá. Aquí se había perdido un tramo de aproximadamente 60 metros. El agua que bajó desde una quebrada con árboles y rocas provocó el colapso y descenso de gran material pétreo, que sepultó parte de galpones de una granja, donde murió gran cantidad de pollos. Y el drama también lo vivían parte de los moradores de esa localidad, otra también que se encontraba más adelante conocida como San Pablo, asimismo Limones y Chaguarpata. En total 18 kilómetros donde decenas de vehículos particulares y más de 5 buses interprovinciales quedaron atrapados por la vía que quedó inhabilitada. Y nosotros quedamos atrapados, ya no había paso ni para adelante ni para atrás, nos quedamos ahí. En parte de casi 1 hora y media venimos caminando. Porque tengo que viajar urgentemente a Riobamba, ¿qué tengo que hacer? Toca caminar y ver si hay carro allá para pasar. Durmieron en medio de la oscuridad dentro y fuera de los automotores y otros caminaron por más de 3 horas hasta llegar a esta zona donde estaba el personal de rescate. Ahorita sí bajamos así, ahorita no sé qué hora es, ahorita ya es las 9. Estamos sin comida, no hay comida para otro chofer de la 21, se quedó más en el abismo, ahí estaba yo. Entre los damnificados estaban personas de la tercera edad, otras con problemas para caminar, que debían pasar hasta sin zapatos por estas rocas. Asimismo, extranjeros y señoras con niños en brazos, y otras que se encontraban en estado de gravidez. Fue la fuerza del agua que en 2 días de intensas lluvias provocó esa tragedia, que también dejó desaparecidos y aún no se confirma si existen fallecidos. Según datos de las mismas personas que han venido evacuando, hay un aproximado de 5 personas que están desaparecidas. No se reportan si es que han salido hacia la parte de Payatanga o a su vez han tenido algún tipo de incidente en la travesía de querer sobrevivir. Por su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, junto a la Prefectura y a la Alcaldía de Cumandá, mantuvieron reuniones para evaluar los daños e inmediatas soluciones. Ya cada una de las instituciones correspondientes realizando el proceso de lo que se está continuando con la verificación en cada uno de los territorios de los puntos que han sido afectados. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas comunicó la tarde de ese lunes que estaba coordinando acciones para movilización de maquinaria y personas para habilitar un paso provisional. Asimismo pide buscar vías alternas por Huigra y Alausí y por otro lado también por Babahoyo, Ambato y Guaranda, informó Charlie Pisa. Un puente Bailey de 35 metros de longitud es la solución emergente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para restablecer la conectividad entre Cañar y Guayas. Esto tras el colapso del puente que atraviesa el río Bulubulu en el sector La Cadena en el cantón La Troncal. Un día después del colapso de este puente que une a las provincias Cañar con Guayas, el viceministro de Infraestructura de Transporte y Obras Públicas, junto a personal de la Alcaldía de La Troncal y Prefectura del Cañar, inspeccionaron las condiciones en las que quedó la estructura que atraviesa el río Bulubulu. La solución inmediata a este problema que afecta a cerca de 200.000 vehículos que usan esta vía estatal para transportar productos agrícolas y para viajar de una provincia a otra, es la habilitación de un puente Bailey de 35 metros de longitud. Gracias a la gestión del ministerio, el doctor Roberto Luque, se contrataron en el mes de diciembre 21 puentes Bailey. Uno de esos puentes lo instalaríamos aquí, pero nos va a tomar un tiempo realizar estudios, evaluaciones. Previo a estos trabajos, los técnicos deberán hacer los estudios necesarios para asegurarse que los pilares del puente colapsado tengan la capacidad de carga requerida. Estamos ya en eso con el equipo del ministerio y también de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y de la Prefectura. Mientras tanto, la Prefectura del Cañar anunció la apertura de una vía provisional de 1.8 kilómetros de longitud la tarde del domingo 21 de abril, como consecuencia del colapso del puente en el sector La Cadena en la parroquia Manuel J. Calle. 2 carros quedaron atrapados y 5 personas resultaron heridas. Afortunadamente, ninguna de gravedad, informó Miguel Laje. Familias afectadas por el aluvión ocurrido en el sector El Citado, en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, fueron evacuadas a 2 albergues. Además, se entregaron kits humanitarios.
Las Fuerzas Armadas llegaron hasta Multitud Recinto El Citado, en Chimborazo, para rescatar a las personas que se quedaron atrapadas tras el aluvión que destruyó varias viviendas, cultivos y carreteras. No hay luz, no hay agua, no hay carretera, no hay puentes, se han ido. Y también estamos afectados, mira, la carretera principal, esta es la carretera que conduce Balvanera, Payatanga, Cumandá. Llegada la noche, personal del municipio de Alausí también evacuaron a más de 55 familias, hasta los 2 albergues que estaban destinados para los damnificados. Efectivamente se han activado 2 albergues, uno que fue implementado hace pocos minutos por parte del MIES, donde aproximadamente existen 23 personas, donde se les ha otorgado aproximadamente 14 kits y también colchones y frazadas para que puedan pernoctar. La lluvia no paraba y la gente dice haberlo perdido todo, sus casas, cultivos y animales. Nos sentimos afectados primeramente en la vía, segundo en la parte de los cultivos, porque nosotros invertimos mucho para hacer los procesos de la tierra, para hacer los cultivos. En la mañana, el gobernador de Chimborazo, el secretario nacional de gestión de riesgos y la ministra del MIES realizaron un recorrido por las zonas afectadas para luego entregar kits de ayuda humanitaria para paliar en algo las necesidades urgentes de los afectados. Agradecerle a Dios, porque cada que les veo a cada uno de ustedes, a pesar del desastre natural tan grande que se ha dado en este recinto, no tenemos víctimas mortales que lamentar y eso es muy importante, o sea, lo material se puede recuperar. El COE provincial de Chimborazo está activado. Hasta el momento se ha confirmado la destrucción de 6 viviendas, 12 más afectadas, 2 puentes destruidos y bienes públicos, incluida una unidad educativa. Lo que no se ha verificado es la desaparición de una mujer, lo cual quedó grabado en este video en el sector de Chahuarpata. Informó Darwin Altamirano. Varias carreteras de la región costa y sierra están cerradas o en mal estado por deslizamientos de tierra y limpieza por derrumbes. A continuación, les damos a conocer el estado de la red vial. Región Costa, dentro de la provincia de Manabí, está cerrada la vía El Carmen Pedernales por deslizamiento de tierra. Como alternativa puede utilizar la San Vicente Pedernales y si no, la carretera El Carmen Chone. En Santo Domingo está bloqueada la vía La Concordia Puerto Nuevo. Puede dirigirse por La Concordia Plan Piloto La Villegas o si no por La Concordia Santo Domingo El Carmen Puerto Nuevo. En esta misma provincia está cerrada la vía Santo Domingo Unión del Toachi a Loac por la caída del puente sobre el río Leila. Existen varias alternativas, como ir por la carretera Santo Domingo 10 de agosto Los Bancos. En la región Sierra, en cambio, en la provincia de Bolívar está bloqueada la vía Chillanes-Bucay. Como ruta alterna puede ir por Chillanes Almirante-Bucay. En la provincia de Cañar, la vía Chut-Cochancay, la troncal El Triunfo está bloqueada por el colapso del puente La Cadena. Puede tomar la carretera La Troncal Puerto Inca, kilómetro 26. En la provincia de Chimborazo está cerrada la ruta Balvanera Payatanga-Cumandá por el deslizamiento de tierra. Puede dirigirse por Chut-Cochancay. En la provincia de Imbabura existe daños en la vía Salinas-Lita. Como ruta alterna está la Chical Tufiño-Tulcán. Informó Maite Morán. Según el INAMI, las lluvias continuarán en la zona interandina con un promedio diario muy alto de 40 milímetros. En el caso de Guayaquil advierte que solo habrá chubascos, mientras la temperatura y rayos ultravioleta podrían aumentar en los últimos días de abril. San Pedro se suma a la cruzada nacional por cada kilovatio que deben generar las hidroeléctricas. En el INAMI hay noticias alentadoras, sobre todo en el callejón interandino. Hay que tomar en consideración que estamos pasando por una variedad totalmente climática, ha habido atenuaciones, es decir, reducción de precipitación y asimismo precipitaciones también extremas que se han registrado. Eso debería traducirse en la elevación de los niveles de embalses en las 8 centrales que operan con la fuerza del agua. Boris Malavé cree que el asunto, al menos hasta este jueves, va por buen camino. La atmósfera viene humedad parte del noreste, lo cual está provocando precipitaciones de manera
puntuales y dispersas, lo cual han ayudado también en este caso el aumento de caudales. Guayaquil, sin embargo, tiene una proyección distinta. Lluvias dispersas de baja intensidad. De hecho, será la contraofensiva del sol y sus efectos colaterales. Temperaturas altas, estamos alrededor, se puede decir alrededor de 32 grados, esto quiere decir bajo la sombra, y al intemperie alrededor de 35 grados. En las calles, sin embargo, hay que mantener los cuidados en la piel, que los diluvios hagan lo suyo, por el bienestar de domicilios y negocios, informó Jorge Escobar. Estamos de regreso con noticias de Crónica Roja. Sicarios asesinaron a 4 personas que trabajaban en talleres mecánicos en Manta, provincia de Manabí. Las autoridades investigan el móvil de los atentados. En 4 horas, 2 ataques al estilo sicariato dejaron 4 mecánicos muertos y 1 herido en Manta, provincia de Manabí. El primer hecho se registró en el barrio El Paraíso. Jesús García Ceballos recibió una llamada, casi simultáneamente llegaron sus victimarios y le dispararon. Se indica que trabajaba en temas de aire y en temas de motocicleta, habría estado con otra persona, se percata, sale corriendo y es victimado. El hecho ocurrió en la calle 117 y avenida 108. Vecinos escucharon las detonaciones y al salir encontraron el cadáver a un costado de la vía. De verdad que esto ya es día a día, que esto es. Ya uno está preocupada, ya no puede ni salir, ya a plena luz del día. Más tarde, en el barrio 9 de octubre, en la calle 110 y avenida 111, otro taller fue escena de un atentado con múltiples víctimas. ¿En qué se los llevaron a ambulancia? No, 2 dice que en 2 motos llevaron a 2. ¿El que está atendido ahí quién es? Es el dueño del taller. Rubén Solórzano, conocido como Maestro Rubio, murió en la escena. En un taller de motos, ¿sí? En un taller, personas que han estado en el lugar fueron atacadas con armas de fuego. Durante el ataque, 3 de sus ayudantes resultaron gravemente heridos. Antonio Briones, de 50 años, murió en la Clínica de los Esteros y una tercera víctima en otra casa de salud. Sí, en este ataque tenemos 3 fallecidos y un herido, los mismos que ya están siendo adoptando el respectivo procedimiento por parte de las unidades especializadas. El ataque fue ejecutado por sicarios en carro, quienes descargaron más de 30 disparos de fusil y armas cortas. Estaba abajo arreglando mi moto, fue una ráfaga, ¿no? La gente ahí tirada. ¿no? Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El juicio contra el excontralor Carlos Poli de Miami llegó a su recta final. El jurado deberá decidir si lo declara culpable o inocente de los 6 cargos imputados. Este lunes entró en su etapa final el juicio en contra del excontralor Carlos Poli de Miami, quien es acusado de 6 cargos, entre ellos lavado de activos, conspiración para lavado de activos y transacción de bienes derivados de actos delictivos. Durante la audiencia se dio espacio tanto a la defensa como a la fiscalía para que compartan sus alegatos finales tras 10 días de juicio. La fiscal Jill Simon, en un lapso de más de 1 hora, recordó a los 12 miembros del jurado los presuntos nexos establecidos entre Poli y empresas Pantalla para lavar dinero en Estados Unidos producto de sobornos. Simon expresó que Poli abusó de su posición como excontralor del Estado para poner o remover multas o dirigir los contratos por parte de empresas públicas. En este sentido, la fiscal señaló que todos los testimonios presentados en días previos cuentan la misma historia, que tanto Carlos Poli como su hijo John Poli trabajaron coordinadamente para ocultar el pago de sobornos en Miami. Se hizo referencia además al sistema de Odebrecht utilizado para el pago de sobornos, indicando que las transferencias al excontralor se realizaban bajo el Código Miami. De igual manera, se trajo a colación el audio entre el empresario Diego Sánchez y Carlos Poli, donde este último lamenta la detención en Miami de Juan Rivas Domenech, expresidente de Seguro Sucre, por miedo de que éste lo delate. En cambio, por parte de la defensa, el abogado Howard Srebnick se centró en desvirtuar los testimonios presentados por Fiscalía. Se refirió a estas intervenciones como historias y hechos inventados, y dijo que su defendido actuó bajo acuerdos y no de una forma irregular. Tras escuchar a las partes, el jurado entró a deliberación desde las 15:40 hora Miami de este lunes y retomará esta etapa del proceso el día martes. Los miembros del jurado deberán llegar a una decisión unánime que declare a Carlos Poli culpable o inocente de los cargos imputados. De ser declarado culpable, la jueza Kaylee Williams tendrá 45 días para analizar la pena que se le impone. Informó Edwin Benalcázar. Para las organizaciones sindicales, el no que el país le dio a la pregunta del trabajo por horas fue un llamado de atención de la ciudadanía al Ejecutivo
ante la necesidad de empleo con todos los beneficios de ley. El trabajo por horas fue una de las dos preguntas que no alcanzó la voluntad popular durante la consulta y referéndum. Sin embargo, para la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, esto no significa una derrota frente a lo que llamó una aceptación abrumadora ante la victoria de las 9 preguntas restantes. Era una pregunta de consulta, una pregunta que siempre va a generar miedo, porque lo nuevo genera miedo, que era la pregunta del trabajo por horas y el trabajo a plazo fijo. Pero para nosotros no constituye de ninguna manera una derrota no haber conseguido el contrato a plazo fijo ni tampoco el contrato por hora. Y es que resalta que en diciembre pasado finalmente lograron que entre en vigencia la ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo, con resultados a la fecha. Y a la fecha tenemos 70.000 nuevos puestos de trabajo en jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Consecuentemente, la política de generación de empleo sigue al alza. En menos de 4 meses, nosotros tenemos aproximadamente el 25% de la masa salarial que está en el sector público, la tenemos ahora en el sector privado. Visión contraria tiene el Frente Unitario de Trabajadores, que congrega varias organizaciones sindicales, para quienes el no en esta pregunta representa un llamado de atención al gobierno que exige la generación de empleo. Aquí, el anhelo de trabajo digno, de seguridad social, de todos los derechos en materia laboral ha triunfado. Queremos generación de empleo, queremos reactivación económica. Ponga atención entonces al tema vial, que es parte del desarrollo económico. Sin embargo, también reconocen que el triunfo de 9 preguntas representa el respaldo que le ha dado todo un país a medidas urgentes que se deben tomar para combatir la inseguridad. Les ratificamos al gobierno, cumpla lo que le está diciendo el país. Es de que hoy ya no tiene ningún pretexto para garantizar seguridad y debe cumplir el derecho a la vida, que es dándole derecho a la seguridad a los ecuatorianos. En Quito informó Adriana Rojas. Así concluimos, amigos, que disfruten de esta hermosa noche. Quedan con excelente compañía con José Alberto Molina.